Bienvenidos niños a esto que es la revisión de la guía 43 correspondiente a la semana 22. Vamos a comenzar con esto que es el título de la guía, que es crear un texto informativo. Usted va a tener que crear un texto informativo luego de trabajar por lo menos 2 o 3 clases con este tipo de texto, ¿ya? Entonces, tal como le dice aquí, vamos a planificar. Se quedó pegado. Vamos a planificar y escribir un artículo informativo, ¿ya? Entonces, el objetivo es el mismo y aquí hay un recuerdito que dice Papelucho y el Marciano. Ese es el próximo libro, ya lo envié al grupo de WhatsApp, las mamitas ya lo deben tener compartido, ¿ya? Bien, entonces, la guía comienza así. Vamos a planificar y escribir un artículo informativo y para ello tenemos que seguir 3 importantes pasos. Yo le puse aquí primero vamos a recordar, luego vamos a planificar y finalmente vamos a escribir el texto, ¿ya? Entonces, esta primera parte comienza con este recordatorio. Nosotros ya hasta acá hemos aprendido que el texto informativo es un texto no literario, ¿verdad? Y que además tiene como propósito informar acerca de un tema general, de un tema de interés general, es decir, que le pueda importar, ¿cierto?, a muchas personas o a la mayoría de las personas, ¿ya? A diferencia de la noticia, que también es un texto informativo, el artículo informativo se organiza en párrafos, ¿ya? Y también, como usted lo sabe, utiliza un lenguaje claro y objetivo para poder ser entendido, ¿cierto?, por la mayoría de las personas. Y finalmente tiene una estructura, ¿ya? Tal como cualquier tipo de texto, sigue una estructura característica. En este caso nos encontramos con una introducción, que es donde se presenta el tema, un desarrollo, que es donde se desarrollan los subtemas, y finalmente un cierre, que es, cierto, la conclusión que todo tipo de texto debe tener. Entonces, una vez recordado, vamos a pasar al paso número 2, que es planificar. Entonces yo le puse aquí un consejo, como dice. Dice, para escribir un texto informativo debes tener en cuenta que debes investigar sobre un tema interesante. También debes presentar el tema central en el título, ¿ya? Después debes desarrollar una idea o un subtema por cada párrafo que escribas, ¿ya? Para ordenar un poco más tu escrito. Los párrafos tienen que estar diferenciados y en cada uno debes tratar un tema distinto. Y finalmente debes utilizar un lenguaje claro y preciso. Nada más. Teniendo eso en cuenta, usted va a pasar, ¿cierto?, a planificar su texto, ¿ya? Tienes que completar la siguiente ficha de planificación. Es decir, tienes que ordenar tus ideas previo a la escritura de tu texto. Porque si no ordenas tus ideas, luego tu texto va a quedar inentendible o desordenado, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de texto escribiré? Y aunque suene como ilógico, ya sabe lo que va a escribir, ¿cierto? ¿Para qué lo va a escribir? Recuerde un poquito el propósito del texto informativo y a quién estará dirigido. ¿Y por qué esta pregunta? Porque usted tiene que adecuar, ¿cierto?, su vocabulario y su lenguaje dependiendo de la persona que lo va a leer, ¿ya? Respondiendo esas 3 preguntas aquí en la ficha, luego yo le digo, observe el siguiente organizador gráfico sobre el Webmul. Estos organizadores sirven para ordenar gráficamente la información sobre un tema, tal cual el organizador del árbol que hicimos en la clase pasada o el sándwich, ¿ya? Hay muchos organizadores gráficos y todos cumplen la misma función, que es ordenar las ideas, ¿ya? Entonces, número 3, elabora en tu cuaderno un organizador gráfico para ordenar la información que hayas investigado, ¿ya? Y además podrá escribir un párrafo según cada idea que represente. Le explico al tiro. Aquí tiene un organizador gráfico sobre el Webmul. Aquí está el Webmul, ¿cierto?, como elemento principal porque de él vamos a hablar. Entonces, perfectamente su título podría ser Webmul. El Webmul.
Entonces aquí dice, puede llegar a medir 1 metro de altura y superar los 90 kilos de peso. Entonces, en el primer párrafo, usted lo va a introducir. En el segundo párrafo va a hablar sobre las características físicas del huemul. Luego dice, voy a partir por aquí, no, ya, sí. Se alimenta de hierbas, arbustos y árboles. Entonces va a escribir otro párrafo para la alimentación. Puede tener subtítulos, recuerde. Luego dice, las crías permanecen junto a la madre durante 1 año. ¿Ya? Este es como un dato que tiene que ver con cómo viven la crianza de ellos. Se encuentra en peligro de extinción debido a la caza indiscriminada y a la destrucción de su hábitat. Entonces, escribe, ¿cierto? Un parrafito. Este yo lo dejaría como conclusión, como cierre, claro, como dato importante, ¿ya? Y habita en la zona sur y austral de Chile, es decir, dónde vive, dónde lo podemos encontrar y de dónde es autóctono, se dice, originario, como el copihue, ¿ya? Bien, entonces, una idea por párrafo. Incluso tiene la idea ahí para cerrar, que es explicar un poco en qué estado se encuentra hoy en día el huemul, ¿ya? Bien, una vez el organizador no tiene que tener, no sé, tantas figuras, simplemente puede ser como un mapa conceptual, ¿cierto? Con líneas. Y usted escribe la información en cada parte. Bien, paso 3, ya llegamos al último paso que tiene que ver con la escritura. ¿Se da cuenta que después de todos los pasos que hicimos recién puede escribir? Es un proceso, se llama planificación de texto. El nombre lo dice. Bien. Vuelve a revisar la información que encontraste y escribe tu texto informativo. Recuerda acentuar las palabras de manera correcta y respetar los signos de puntuación. Escribe tu artículo en el siguiente formato. ¡Chan! Aquí en el fondo uno no tiene dónde perderse, porque aquí le propone el título, luego va a poner la introducción en un párrafo y punto aparte y escribe desarrollo. Ahí puede escribir 3 mini párrafos o 2 párrafos y finalmente la conclusión. ¿Ya? Usted tiene que investigar, usted tiene que hablar de un tema de interés suyo. ¿Ya? Bien, entonces cuando ya haya revisado su texto, cuando ya haya escrito su texto, lo va a revisar, porque este es otro paso de la producción de texto que se llama revisión y edición, ¿ya? Luego, va a ir leyendo y va a ir marcando sí o no. Organice la información en introducción, desarrollo y cierre, sí o no. Presente el tema central, desarrolle una idea o subtema por párrafo, es decir, ideas claras separadas por párrafo. Presenté información relevante que ayuda a conocer más sobre el tema, es el objetivo, ¿verdad? Exprese mis ideas con claridad. Cumplí el propósito de informar sobre el tema, ese es el objetivo fundamental. Escribí con letra clara para que el texto pueda ser entendido por todos. Acentué correctamente las palabras. Incluí puntos aparte, seguido y final. Muchas áreas, ¿cierto?, en las que usted puede y tiene que revisar su párrafo para que pueda ser leído por otras personas. Si le puso no, corre inmediatamente y lo revisa y lo vuelve a escribir. ¿Ya? Bien. Luego va a responder qué aprendió hoy y si le fue difícil escribir un artículo informativo. Si me responde que sí, me explica por qué. Y si me responde que no, también me explica por qué. ¿Ya? Bien, eso ha sido todo. Como siempre, usted puede, ¿ya? Y por dudas y consultas, a mi correo, ¿ya? Que esté muy bien. Adiós, adiós.